Seguimos compartiendo con vos la mañana, estamos a las 10 de la mañana 05, tiempo de entrevista en este ventoso miércoles de primavera, 11 de octubre del 2023, aquí en IDEA estamos en los estudios centrales. Se ha llegado hasta aquí el candidato a presidente municipal de San José de Feliciano, el India 502, ayer charlábamos, compartimos un tiempo con él, junto con Alicia Fregonese. El tema de educación ha sido el tema tratado de ser en el Club Atlético. Hoy está previsto que llegue Frigerio, 15:30, a la intersección de lo que es Ruta 2 y Avenida Circunvalación de aquí de San José de Feliciano. Freddy Vega para la entrevista. Buenos días, gracias por venir, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, un gusto saludarte, buen día a tu audiencia. Bien, consulta por qué has dicho sí para la candidatura. Qué interesante, ¿no? Bueno, estas son las grandes decisiones del ser humano, de las personas, cuando uno ve desde afuera situaciones que pueden ser diferentes. Y estoy convencido que somos diferentes desde el momento en que me involucré con mi equipo de trabajo, nuestra lista, y con este grupo de trabajo que venimos sosteniendo en este espacio, porque somos conscientes de que ingresamos, si bien de una manera antes del paso, pero sabemos que estamos integrados a un espacio, a un liderazgo, a una forma de pensamiento, a un proyecto en común, que si bien venían de dos candidatos como Frigerio y Galimberti, la similitud en sus propuestas, en sus programas, nada más que por ahí uno encontraba la forma diferente de transmitirlo o no, pero bueno, en definitiva este es nuestro espacio. Cuando uno decide involucrarse, o cuando decidí involucrarme, convencido de que somos diferentes, de que se pueden hacer cosas diferentes, y esto la gente sabe por qué pienso así. No podemos seguir estático mirando desde la vereda de enfrente cómo se hacen las cosas y viendo que se pueden hacer con sentido común, se pueden hacer con transparencia, se pueden hacer sin corrupción, se puede dejar de ser el político de estos últimos 20 años. Aquí en Feliciano hemos tenido modelos de gestión, hemos tenido políticos que nos enorgullecen. Entonces, en estos últimos 20 años hemos vivido un crecimiento económico en la gente que dirige hoy el oficialismo, y a cada día nos golpea la noticia en la cara, y lo triste es que nos fuimos acostumbrando a ver a los políticos corruptos. Cuando uno ve sueños compartidos con Choclén, de las madres de Plaza de Mayo, cuando uno ve una presidencia que le otorgan recursos millonarios en el nombre de la ayuda social, en el nombre de los obreros, en el nombre de los pobres, genera mucha indignación. Cuando uno ve hoteles factuosos donde no iba nadie, pero ¿Se facturaba? se facturaba, uno ve el lavado. Y esto lo digo con conocimiento porque hay causas penales sobre esto. Cuando uno despierta un día y ve que 40 tarjetas de crédito sale de la legislatura de Buenos Aires, ve un sistema, porque esto es un sistema, es un modelo en el país. Entre Ríos también fue parte de este modelo de tarjeta donde sacaban la plata del contribuyente, porque no es la plata del político, es la plata que pagas vos, que pago yo, que paga doña Juana, que paga el vecino, y que cada vez nos cargan más impuestos para sostener esta corrupción política. Nosotros venimos a ser diferente, digo, y a cambiar esto. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Y con sacrificio, seguramente con mucho dolor de cabeza, porque combatir el delito, combatir la corrupción no es fácil para nadie. Entonces hay que estar preparado, hay que tener firmeza, hay que tener autoridad y tener decisión. Hay que estar convencido que nosotros venimos con mi equipo a trabajar por el bienestar general, venimos a trabajar para el pueblo de Feliciano y no para un sector como lo venimos viendo a lo largo y a lo ancho del país, en nación, en provincia y en nuestro municipio. Cuando digo esto, vuelvo a repetir, en estos días el yate de Insaurralde es uno de los hechos de corrupción más grandes que hemos visto. Entonces decimos, acá también nos pasó, acá también tuvimos el sueño entrerriano, acá también llevamos palmeras y millones de la provincia a la costa atlántica, y eso le costó al pueblo, y eso se pagó con los contribuyentes.
Entonces, nosotros nos enojamos porque la luz está cara. Y hay una carga impositiva importante, además, desde la provincia. Si bien se comprometió en sacar el gobernador actual, desde lo local todavía eso no se tocó y es algo que nosotros vamos a tratar. Si nosotros reducimos el gasto de corrupción política, si con Frigerio llegamos a ser gobierno y reducimos el gasto político de la Cámara de Legisladores, de los privilegios que tienen, desde senadores y diputados, que si bien cada uno tenemos un sueldo en blanco, sabemos que por detrás el Estado le paga a todos los secretarios, choferes, asesores y además le da un dinero para asistir, para la asistencia social. Eso lo paga el Estado. ¿De dónde saca la plata del Estado? Del IVA, del ingreso bruto, que vos pagás cuando comprás la yerba, cuando comprás el pan, cuando comprás la harina, cuando comprás elementos de primera necesidad, cuando cargas combustible, vos lo pagás en todo lo que hagas. Entonces, todos lo pagamos. Estas son las cosas que nosotros venimos a reducir. Entonces, lo que nosotros venimos hablando y proponiendo una vez por todas, un sueldo alcanza. ¿Para qué más? Otra de las cosas que vengo diciendo y la gente entiende, nosotros vamos a llegar de una forma y cuando nos vayamos nos tenemos que ir de la misma manera. Y lo digo frente a vos, lo digo frente a la cámara, porque uno se vuelve esclavo de sus palabras. Y esta grabación, el día que me vaya, voy a llegar y me voy a ir con lo que tengo. No voy a ser el político de estos últimos 20 años que llega con una situación y se va con una casa factuosa, se va con otras propiedades y que al pueblo le cuesta fortuna mantener esta dirigencia política. Esto es lo que viene a significar el cambio. Estas son parte de las cosas que nosotros queremos con nuestro cambio. Vos me dirás, ¿lo vas a hacer en el primer día? Todos sabemos que cambiar esta situación que nos lleva más de 40 años, donde estamos inmersos, y que hoy, cuando voy a escuchar a nuestra legisladora felicianense hablar y culpar a Macri, no olvides que también Fernández, el presidente actual, pidió créditos. No te olvides que no solo al Fondo Monetario Internacional, también se pidieron créditos a los chinos. Entonces, hay que hablar también de otra realidad, hay que hablar con verdad, pero no solo hay una deuda externa. La mayor deuda interna lo está generando este ministro que llegó para arreglarnos los problemas y $1, que él lo recibió a 200 y pico, hoy está más de 1000. Entonces, uno se pregunta, y ayer me decían los comerciantes cuando visitábamos y hablábamos, y algunos clientes que estaban ahí, Nelson dice, subió 30 pesos, hoy subió 70 pesos, dice, lo que vendí hoy no me alcanza para comprar mañana, los proveedores, yo me voy achicando, esto empieza a retroceder mi capital, me preocupa porque me puedo fundir. Doña María, que llegó a comprar el kilo de pan, que llegó a comprar la yerba, se encontró que fue con 700 pesos y ya la yerba valía 900, estamos hablando de yerba de menores marcas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la gente hoy va al supermercado y empieza a comprar sus elementos necesarios de menor calidad. Ya no compra el paquete de fideo que le sale 1000 pesos, sino compra el fideo más barato, que le va a salir 500, 600 y de menor calidad. Esto es lo que estamos viendo, esto es lo que hoy la gente nos está transmitiendo. Esta semana se olvidaron de preguntar qué propuesta tenés, qué vas a hacer en tal cosa. No, hoy la gente quiere saber cómo llegar a fin de mes. La cara con esta devaluación y que lamentablemente nadie dice nada. Mira, cuando nos rompieron la Plaza de Mayo, que es de todos, está bien el reclamo, está bien el miedo, está bien la incertidumbre. El dólar estaba a 60, hoy está a 1000, y yo no pido que me rompan la plaza porque hay que cuidar nuestro patrimonio. Nadie dice nada. En esa época nos prometieron la heladera llena, desde entonces nunca más tuvimos heladera llena. Hoy festejar un cumpleaños
me decía ayer una persona, no vamos a festejar más el cumpleaños, Nelson, dice, de la manera en que lo veníamos haciendo. Se nos complicó la situación, no vamos a tener más el asadito. Hoy, de esta forma, nuestro cumpleaños va a ser como hace muchos años, con masita salada y picadillo, es lo único que le podemos dar a nuestra gente. Entonces, esto también nos preocupa, ¿qué vas a hacer vos si llegás y te encontrás con esta situación? Aquí es cuando yo digo, yo no vengo a prometerle nada a la gente. Sí le vengo a decir de frente que nosotros tenemos una trayectoria, nosotros tenemos una vida hecha. Nosotros no nos hicimos robando de la función pública, robando de la política. Nosotros nos hicimos trabajando. Esta es la gente que yo tengo en mi equipo. Cada uno tiene una historia de vida de cual puede dar fe. Ninguno de los que estamos hoy en este equipo, en esta lista que presentamos a la ciudad, viene con algo raro. Entonces, este es el orgullo, esta es la dignidad que nosotros tenemos cuando hablamos. Esta es la diferencia que nosotros tenemos. ¿Y por qué digo diferencia? Porque lamentablemente en nuestro pueblo, tengo que hablar de estos últimos 20 años, y acá no vengo a ofender a nadie. Yo voy a hablar de la realidad que quiero cambiar y por la cual digo que voy a ser diferente. Nosotros nos acostumbramos a escuchar mentiras, a que nos hablen lindo en la cara, a que nos mientan, a que nos digan qué van a hacer y nunca se haga nada. Las cosas que se hicieron en estos últimos 2 meses, ¿por qué no la hicimos en estos 4 años de gestión? Enripiamos el pueblo, reenripiamos el pueblo y seguimos enripiando estos días con ripios. El ripio colorado, que es pura tierra y que las consecuencias se van a ver después de la lluvia. En estos 2 meses, o sea, plata había. En estos 2 meses y sobre todo en este último mes, candidatos a concejales del oficialismo repartiendo mercadería y todos los recursos que uno puede ver en la camioneta municipal, con el acoplado, sin ningún tipo de vergüenza, pero están repartiendo y haciendo política en esta época de veda, en esta época de proselitismo puro otra vez, para recuperar el voto. Uno ve 2 cosas, están con miedo porque les vamos a ganar. Y la otra, la están repartiendo con la plata del contribuyente. Esto es lo peor, porque la escondieron, la guardaron, o será que el gobernador, cómplice de esto, mandó el recurso precisamente para esto, sin ningún tipo de vergüenza, porque después hablan de transparencia. Esto no es transparente. Esto es lo que nosotros vamos a hacer diferente si el 10 de diciembre llegamos, cueste lo que cueste, dentro de 4 años haya que hacer política, el pueblo no va a ver este tipo de derroche. La plata que nosotros administremos va a ser para invertirla en proyectos serios para el pueblo, donde se vea permanentemente que si hay fondos, el pueblo va a ser beneficiado por los fondos y los recursos que tiene el municipio. Y no guardarlo únicamente como hace Chaco, como hace Formosa, como hacen otras provincias, para hacer campaña. Y lo peor, que presionan a la gente. Lamentablemente, uno se encuentra con el temor de la gente de no poder hablar en público. Si llegamos, nos piden por favor, no esté mucho tiempo, por favor, venga de noche, quiero hablar, pero que no me vean, porque en cada barrio tienen puntero. En cada barrio hay una motito que nos da vuelta cuando nosotros hablamos con la gente. Y esa gente después tiene miedo. ¿Por qué? Porque Feliciano es un pueblo de empleados públicos. Y esa gente que atiende al candidato de la oposición, la notan. Esto es lo que vamos a cambiar. Cuando yo sea intendente, vamos a trabajar para el pueblo. Y vamos a ejercitar la libertad, el derecho que tanto hablan, el derecho social. ¿Dónde van los derechos ganados, como decía nuestra legisladora del oficialismo en estos días, en otros medios? ¿De qué derecho hablan cuando presionan y aprietan a la gente? ¿De qué derecho hablan cuando descuidamos el hospital? Es el mayor pedido que hoy tiene Feliciano,
el servicio de salud, en 20 años hemos retrocedido. A un chico que le duele un lateral sobre el apéndice, le dan un Sertal. Entonces, ¿tiene la culpa el enfermero? ¿Tiene la culpa el empleado de la salud? No, tiene la culpa la dirigencia política, tiene la culpa el director del hospital, tiene la culpa el dirigente político que nos llevó a esta decadencia. Feliciano tiene mejor salud aquel que tiene vehículo y tiene la oportunidad hoy de irse a otra ciudad. Feliciano, una persona humilde que no tiene recursos, no tiene posibilidad de ningún chequeo serio. Anoche precisamente llegó una señora a hablar, por favor, porque la hermana estaba en Concordia, no me pidió nada, lo único que me pidió, ocúpense, Vega, mañana viene Rogelio, me decía por hoy, coméntele. El viernes, toda la semana, mi hermana con problemas de neumonía. Le mandaron un oxígeno a la casa y que no era nada, no sabíamos cómo usar el oxígeno. El viernes cae de vuelta, imposibilitada de respirar. Le cuestionaron la ambulancia, en definitiva llega a Concordia y allá está en terapia. ¿Qué vamos a esperar? ¿Seguir sufriendo de esta forma? Vos me preguntarás, o te preguntarás, la gente también, si vos llegás, lo cambiás al momento, bueno, aquí es donde no tenemos que mentirle a la gente. Nosotros vamos a llegar y vamos a trabajar para mejorar esto, pero trabajar de verdad, porque nunca lo hicimos antes. Y esta es la diferencia que nosotros tenemos con los políticos que están en función y que en estos días dicen, vamos a gestionar para mejorar tal cosa. Tuvieron 4 años para aprender a gestionar. ¿El pueblo le tiene que dar 4 años más para seguir aprendiendo o para hacer lo que no hicieron? Entonces, por esto es cuando uno dice, yo me metí en campaña, yo me metí en política, porque estas cosas simples, con sentido común, con ganas de hacer, sin amiguismo, tiene que encararla. Y más convencido cuando tenemos una persona como Rogelio que hoy conoce la realidad de la provincia. Y acá hay otro tema importante, la realidad de la provincia en salud también nos marca que la provincia está igual, que se han regionalizado los centros de salud. Entonces es muy grande lo que hay que hacer. Pero vamos a comenzar a trabajar desde el primer día. Cambiando de tema, ayer, bien dijiste, llegó Alicia sobre una charla interesante sobre educación y bueno, no vamos a hablar mucho de todo porque estuvieron horas hablando, presentando el proyecto de educación para la provincia, para los municipios, las ideas y propuestas que se tienen, un pantallazo general, pero a mí me quedó esto, una palabra, el diagnóstico. Presentó los números de la educación en Feliciano y el desgranamiento que hay, inclusive lo dijo en la entrevista por así también, que hay en los chicos que llegan a la secundaria, un número bastante preocupante, y bueno, el seguimiento que debe de haber o debería de haber, según lo que mencionaba Alicia, por parte de la gente que educa a nuestros gurises también. Preocupante el número, lo ha presentado, pero seguramente ojalá vamos a solicitar que nos envíe la gráfica para postear nosotros en nuestras redes sociales. Eso es lo que ha quedado, lo que ha mostrado Alicia. Bueno, después un intercambio cine atlético también entre las personas que querían consultar sobre alguna situación del área educación del equipo Rogelio, ¿no? Interesante. Vemos una deserción escolar en todo nivel, del primer grado, segundo grado, tercer grado, cuántos alumnos van al colegio en Feliciano, cuántos alumnos por aula abandonan en primaria, en secundaria, etc. Pero ¿qué nos pasa con esta deserción escolar? El tema, ¿dónde van los gurises? ¿A dónde van? ¿Qué hacen los gurises después? ¿Qué desarrollo intelectual tienen? ¿Con qué capacidad después pueden desarrollarse en esta ciudad? Estos son los chicos, las personas, los jóvenes captados por estos malos políticos, captados por estas políticas miserables para hacerle la cabeza y para adoctrinarlos. Estas son las personas que después, con total desconocimiento y pareciendo
hinchas de fútbol, discuten, pelean, sin poder a veces decidir qué es lo mejor que podemos tener o pensar para nuestro futuro. Por eso, cuando uno habla de educación, es la base fundamental para empezar a hablar del desarrollo humano. Nosotros sin educación no podemos salir adelante. Entonces, cuando uno habla de educación, sabemos que el cambio es a largo plazo. Aquí es donde la gente tiene que entender que el cambio no va a llegar en un año, en 3, en 4, que vamos a tener que estabilizarnos y empezar de a poco. La alfabetización tiene que ser de calidad. ¿Qué implica esto? Una alfabetización de verdad, con evaluaciones permanentes para ver el grado de progreso que tenemos en nuestros hijos, en nuestros niños, y también en los docentes. Los docentes tenemos que entender, los funcionarios actuales tenemos que entender que tenemos que someternos permanentemente a evaluación de capacidad. Los programas de educación son los adecuados. Yo como padre lo sufrí, lo sigo sufriendo. Yo tengo un hijo que fue a la universidad y no podía pasar el primer año, y así le pasó a muchos. ¿Y eso qué implica? Eso es un gasto importante que está haciendo el padre que tiene un sueldo. ¿Y a qué se debe? A las carencias que nosotros tenemos en las etapas iniciales de educación. Entonces, cuando hoy sale un alumno de 6º grado y comienza un secundario y no puede leer de corrido, no puede interpretar sumas, restas, divisiones, que son básicas, preocupa. Y lamentablemente aquí es víctima el pueblo. Y de este tipo de víctimas nadie habla, nadie la reconoce. Cuando nosotros hablamos de educación, hemos visto que solamente presentando un proyecto como educador vos dabas clase. Y algunos ni siquiera tenían pedagogía para poder estar frente a alumnos. Tuve policías que han presentado proyectos de inglés y fueron a dar inglés, porque algo de inglés sabían. Entonces, esta es la falta de seriedad y la improvisación que hemos tenido en estos últimos años, y es lo que nosotros pensamos diferente que vamos a cambiar. Por eso digo, acompañado a una educación que nos va a costar regresar a una educación más seria, nos va a costar porque todo cambio cuesta, pero hay que empezar. Esta es la oportunidad que tenemos como pueblo, de empezar algo distinto, porque tanto vos, como yo, como todos los padres que escuchamos y sabemos cómo estamos viviendo, ¿qué nos planteamos? Yo quiero el mejor futuro para mi hijo. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Metiéndolo de policía? ¿Logrando que sea maestro y que trabaje en Feliciano? ¿Siendo enfermero y que trabaje en Feliciano? Entonces, cuando dije la palabra diagnóstico es lo que más me quedó, porque yo vengo hablando de relevamiento, cuando hablamos de diagnóstico en todas las áreas. En todas las áreas. Educación, salud, seguridad. En el municipio, en toda la secretaría, en desarrollo humano, un relevamiento a conciencia sobre la situación social, la situación de salud, la situación de pobreza, porque la pobreza con el tiempo nos va a traer otro tipo de cosas que no vamos a poder sostener. La pobreza nos está trayendo una baja en la educación, una merma. La pobreza nos está trayendo deserción escolar. Estas son las cosas que nosotros tenemos que plantear. Y primero reconocerla que esto pase. Si no reconocemos, no podemos trabajar. Cuando uno reconoce, es el principio del cambio. Sabemos cómo está la situación, hay un diagnóstico, hay una evaluación. De acá para adelante comenzamos a hacer otra cosa, comenzamos a mejorar. A ver, lo de antes, ¿está todo mal? Y es probable que no, pero sí hay que modificar. Hoy la realidad nos habla que no estamos insertos en una sociedad mejor, que no estamos insertos en ese mundo que todos añoramos, de trabajar y que nuestro sueldo nos alcance para vivir dignamente. Yo estoy muy preocupado por toda esta gente que vive de un plan, que vive de un subsidio, que vive
con lo que el Estado le aporta, porque el sueldo ya no le alcanza. El sueldo no le alcanza y esa gente tiene miedo. Esa gente, yo les quiero asegurar que nadie lo va a despedir. Al contrario, vamos a necesitar más gente para salir adelante trabajando. Y hay que animarse a trabajar. Entonces, redondeando esto, el estado de necesidad genera temor, genera miedo. El estado de abandono genera esto. Genera al político una situación de pertenencia sobre la persona. Nosotros tenemos que alentar a la gente que vote a conciencia. En el cuarto oscuro no hay cámaras. En el cuarto oscuro decide uno a conciencia. Nosotros estamos preocupados por la cantidad de recursos que entregan con la plata del contribuyente, dije. Y acá te hago una aclaración. Nosotros también estamos ayudando a algunos, pero con la nuestra, no con la plata del Estado. Esta es la gran diferencia. Que si a mí me sobran unos pesos y yo le doy a un amigo, le doy de mi sueldo, le doy con la nuestra, para que le quede claro. Ahí está. Nelson, si te parece, hacemos un intercambio. Hemos escuchado atentamente tu alocución, ha durado bastante tiempo, así que si te parece, hacemos un ping-pong de preguntas, ¿vale? ¿Cómo no? Ahí está. Has mencionado algunas cositas que quisiera volver sobre eso y tiene que ver más que todo la duración de algunos políticos. Has mencionado 20 años. No es subestimar digo, a las personas en esto de decir, bueno, a los políticos han sido elegidos por la mayoría de votantes. ¿Cuál es tu opinión sobre esto también? Justamente por esto, por el engaño, por la mentira. Cuando yo hablo de engaño y hablo de mentira, hablo de todos los que nos prometieron en Feliciano y nunca se terminó. Yo te vuelvo a hablar de mentira. ¿O cómo puedo calificar cuando hablo de esto? Cuando nos prometió este gobernador que se está yendo 6 veces, la ruta 1, la ruta 2, son vías de comunicación, son vías de progreso. No le sirve solamente al productor, te sirve a vos como vecino, te sirve a vos con una situación de salud, de emergencia, le sirve a la policía, le sirve al hospital, le sirve al municipio. Nos mintieron en la cara, vinieron, firmaron, abrieron sobre, las obras no empezaron. Nos volvieron a mentir con el Corsódromo. Llegó fondos hace más de 6 años. ¿Dónde está esa plata? En esa época, esa plata era mucha. Tiraron unas camionadas de piedra en el playón deportivo, en un área que nosotros podemos potenciar a futuro como un centro deportivo hasta regional. Justamente. ¿Qué otras mentiras tenemos? La planta de tratamiento, ¿llegaron fondos? ¿Funciona la planta de tratamiento? ¿Qué otra mentira tenemos actual? El frigorífico por más de 15 años. Eso si estaba funcionando, había fuente de trabajo genuina. La planta de tratamiento, las veredas en estos 20 años, las veredas que llegó el programa, las veredas desde el parque hasta la plaza, hicieron un sendero y no veredas. ¿Qué otra mentira hablo? A mí me gustaría que la gente del barrio Promeva, y ustedes como periodistas, averigüen cómo era el Promeva. ¿Por qué en otros pueblos el Promeva era un barrio de urbanización modelo? ¿Y por qué en Feliciano quedó a medio hacer? El Promeva en Feliciano tenía que tener los cables embutidos bajo tierra, y hoy vos lo ves arriba. El Promeva tenía que tener asfalto, ¿y dónde están? El Promeva tenía 100 casas terminadas. ¿Dónde están las 100 casas terminadas? ¿Por qué no la terminaron? Entonces yo digo, los recursos llegaron, ¿por qué no se hicieron? Entonces, ¿por qué hablo de esta dirigencia de 20 años? Hablo de incapacidad política, hablo que no se prepararon y que no tuvieron la idoneidad para administrar los recursos que nos mandaron. Te digo otra cosa, de la mentira más actual. En abril, mayo, se iba a hacer el Corsódromo. Hay grabaciones, nos prometieron, lo vamos a hacer con la plata del municipio. Tenemos los recursos, tenemos los hierros, tenemos todo para hacer. ¿Por qué no empezamos? Hoy te van a decir con el costo, con la suba del dólar. Bueno, esto también es parte del presidente que quieren votar los kirchneristas y que propusieron, nos llevaron a esta situación económica desde que entró Massa, en lugar de venir a mejorar, que hubo cierta expectativa, nos empeoró la vida a todos. ¿Y van a culpar a esta inflación ahora de los propios, que este municipio apoya a Massa, de las cosas que no se hicieron? Entonces, uno ve acá, y ayer lo dije, le han enripiado
una calle, para que un funcionario municipal entre y salga en una calle de tierra cuando han descuidado a los productores. Ahora han ripiado en esta magnitud de obras que viene bien y que beneficia al pueblo en estos últimos meses en plena campaña política, han enripiado el Ejido Norte hasta el patio de la suegra de un funcionario. Entonces el intendente no se da cuenta, o sea, el pueblo se da cuenta. Hay productores, para otro lado, que todos los días salen y que cuando llueve tienen que salir caminando a vender sus productos, a vender huevos, por decirte. Esto es lo que la gente reclama. La gente se cansó, por eso la gente hoy nos elige, por eso la gente hoy nos escucha y por eso la gente nos va a votar el 22 de octubre. La otra tiene que ver con el miedo. Mencionaste varias veces la palabra miedo también. Tan es así, tanto es el miedo que debe tener la comunidad, todo el votante, o la mayoría del votante para elegir un mismo proyecto. Sí, por supuesto. La gente tiene miedo de seguir empeorando. La gente se cansó de la mentira. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué van a hacer? ¿Qué miedo tienen? ¿Que sigamos igual en el hospital? ¿Qué otro miedo tienen? ¿Que el costo de vida en diciembre esté el doble de hoy? ¿Que la recomposición salarial llega 3-4 meses después, cuando vos ya perdiste? Estos son los miedos de la gente. El miedo de la gente también está, y el cansancio, no solo el miedo, de ver nuestros políticos actuales que viven mejor y que el pueblo sufre. Esta clase de políticos que tienen como bandera la lucha de los desprotegidos, la lucha de los pobres, la lucha de los humildes. Yo te pregunto, ¿cómo viven nuestros políticos actuales? ¿Y cómo vive el pueblo? Entonces la gente ya no vota más al político. Hoy el impacto que estamos teniendo en las noticias políticas es que la gente se cansó. No es un voto castigo, la gente se dio cuenta. Es mentira, mentira que la gente te castiga. La gente se dio cuenta que si votamos a los mismos políticos es más de las mismas políticas, no van a ser diferentes. Entonces la gente quiere ese cambio y ese cambio está llegando. Por eso, a partir del 10 de diciembre, juntos, con participación ciudadana, vamos a comenzar a trabajar de otra manera, cara a cara, atendiendo a la gente. Cuando por ahí algunos amigos dicen una municipalidad de puertas abiertas, es una municipalidad con atención, es una municipalidad donde sus funcionarios van a tener la libertad de poder trabajar, de decidir y dar respuesta a la gente, que no se forme un pico de botella en el municipio, que únicamente la voz y la autorización la da el intendente. Yo voy a delegar. ¿Darás la autonomía a tus secretarios? Totalmente. Es imposible en una administración de este tipo que el intendente tenga que estar en todo. O no te alcanza el tiempo o no vas a tener capacidad de fiscalización en nada. Se reclama mucho por ahí la presencia o el cara a cara o la conversación directa entre el habitante de Feliciano o San José de Feliciano en este caso con el intendente. En caso que te toque gestionar alguna cosa en Buenos Aires o no pueda estar, ¿cómo harás para afrontar esta situación? Esto es importante. Si nosotros tenemos un gobierno en línea, es mucho más fácil. Y si no, iremos donde sea a gestionar para Feliciano. Por eso digo, nosotros tenemos que aprender a delegar cuando el intendente no está, nuestros directores, nuestra vice tienen que tener la misma forma de gestión, tienen que tener la misma capacidad de resolver y de actuar. Cuando vengo diciendo en estos días, y desde que comenzamos, participación ciudadana. Nosotros tenemos en los barrios salones, tenemos comisiones barriales. Aquí es un punto fundamental en la participación ciudadana. El intendente no tiene que ir solamente en épocas de campaña a visitar sus barrios. Nosotros, sin el eslogan que han usado todos, vamos a estar mensualmente hablando en las salas, en los salones, con nuestro equipo municipal, con la gente en los barrios. La gente nos votó para ser su servidor público, para ser su representante en sus necesidades, para que le mejoremos la vida en lo que se pueda con los recursos que existen. Entonces,
cada uno de mis funcionarios ya lo entienden y los nuevos, así será. Cuando uno se convierte en funcionario público, se convierte en servidor público y no tiene día ni hora. No tiene día ni hora, porque la necesidad tampoco tiene día ni hora. Ayer le decía a otro colega tuyo que en estos días caminando, otra de las grandes diferencias que tenemos es cuando hablamos con la gente y nos plantean necesidades reales, nosotros vemos a la persona. Y el kirchnerismo, cuando le plantean una necesidad, ve el voto de la gente. Esta es la diferencia que tenemos. Por eso no solucionaron nunca nada, por eso se esmeraron en juntar voto a voto con la necesidad de la gente y siempre estar pendiente y con ganas de ganar cada 4 años para seguir sosteniendo modelos que no le sirvieron al pueblo. Estas son las cosas que nosotros vamos a hacer diferentes. Y ojalá ustedes mantengan esto y sean ustedes los primeros en reprocharnos, en reclamarnos estas grabaciones que hoy se están produciendo. Justamente, Nelson, es cierto es, y de hecho se manifiesta, se visualiza así también el tema del cronograma de pago. Hay mucha diferencia entre el primer cobro de pago y el último cobro de pago, y esto tiene que ver con el lugar donde está cada una de las personas. Un diputado, un legislador, un intendente cobra mucho más seguramente que un jubilado de policía, un jubilado de docente. Al punto que hoy es lo siguiente: uno construye o arma o tiene un capital acorde a lo que genera como trabajo también. Por ahí está la diferencia. Mencionaba recién también que vas a llegar con esto y te vas a ir con esto. Está en todo tu derecho a hacer el bien uso de tu dinero que generas por mes también, o lo que cobras por mes. Eso no debería ser un punto, me parece a mí, de discusión, puesto que el intendente cobra mucho más que otra persona y de ahí puede generar o tener un capital o armar la casa que le conviene, en este caso, que se visualiza también aquí. ¿Qué tenés parecido sobre esto también? Eso es una realidad. Mirá, vos quedate tranquilo, nombrame todos los empleados públicos de Feliciano, buscalo y ve cuánto tiempo nos lleva para construir o terminar de una forma después de 30 años. Toda una vida el empleado que cobra un sueldo para poder hacer su casa, toda una vida. Si bien hay facilidades de crédito hipotecario, si bien hay... Yo saqué un crédito hipotecario. Te planteo lo que plantea un montón de personas, y estás presente, por eso te lo digo. Pero por supuesto, y no alcanzan, porque de acuerdo a tu capacidad de sueldo es lo que el banco te da. Yo te pregunto, ¿todos tenemos las mismas oportunidades con un sueldo de manera simple, de manera honesta, de manera responsable? Cuando vos tenés hijos, cuando vos tenés algunos gastos, uno toma prioridades. En un momento decidí comprar un auto y mi casa se frenó. Yo hasta hoy no puedo terminar adentro de mi casa. Y no se me cae nada. Y cobro bien. Y te aseguro que cobro más que el intendente actual. Entonces, yo no me refiero acá al intendente. No lo estoy cuestionando a él. Cuando yo hablo de funcionarios políticos, hablo de nuestros legisladores, que son los que tienen el mayor beneficio económico en los cargos y también reciben dinero para hacer servicio social. Entonces, cuando uno ve crecimiento exponencial y ve que el pueblo no crece de la misma forma, por más menor que sea el sueldo, es muy difícil que uno no piense o no diga lo que estamos diciendo. A vos, por más que sea legislador en 4 años, si vas con tu sueldo en blanco, yo te aseguro que no vas a comprar un CAM. En 4 años no podés generar cosas. Y no estoy dando nombre. Cuando uno ve otra vez las tarjetas, en la época de Uribar, cuando uno ve las tarjetas de Chocolatero, digo, esto es un modelo que se repite a lo largo y a lo ancho del país, en todas las provincias. No seamos ingenuos. Esto es un sistema. Que hayan sido descubiertos, bienvenido, porque seguimos dándonos cuenta que esta clase de hacer, o esta manera de hacer político, o estos políticos, nos viven engañando. Cuando vos ves que nuestros propios políticos, los más cercanos, tampoco ni siquiera repudian, porque yo creo que hay que tener autoridad moral para repudiar, entonces esto cae mal. Y acá no importa que sea de la contra o que sean los propios los que cometen este tipo de corrupción,
Si está mal, está mal. En mi anterior trabajo, a mí no me costaba nada denunciar o actuar en contra de quien sea. Contra extraños y contra los propios. Y de esto hay hechos. Por eso cuando uno habla y habla de conocimiento, a mí no me da vergüenza decirlo. Cuando uno ve que esta crisis no le toca a los políticos porque están bien, entonces uno dice, ¿cuánto hablan de la pobreza? ¿Cuánto hablan de la humildad? ¿Cuánto hablan del desarrollo humano? Cuando no cuidan a los que menos tienen, cuando no luchan para que los sueldos de abajo sean un poquito mayor y se equiparen un poquito más a una vida mejor. Nuestros empleados municipales con 60.000 pesos, aquellos contratados, ¿cómo viven? Una semana, 15 días y después ¿qué comen? ¿Están con la heladera llena, como dijo Alberto, les vamos a llenar la heladera hace 4 años? Yo te puedo asegurar que no. En estos días hubo empleados municipales que no pudieron, se esconden en sus casas, no quieren verse porque tienen miedo. Y te aseguro que me van a votar. ¿Estás confiado en eso? Porque me hacen saber, estoy confiado. Estamos a 11 días de las elecciones. Todo esto que mencionás, ¿lo analiza, lo ve así la comunidad, el votante? O por ahí, como mencionabas también en el inicio, está pensando más cómo llegar a fin de mes, está pensando justamente si viene el fin de semana largo, si viene el fin de semana del Día de la Madre, en esa situación en particular también. La gente piensa en todo, pero está pensando que en los próximos 4 años llegue alguien que le cuide la plata. Eso haría votar. Que le cuide los recursos. Eso haría. La gente está cansada de que le mientan, de toda esta mentira que yo te hablé, está cansado de esto. ¿Eso considerás que haría canalizar los votos hacia tu persona? Por supuesto, esto va a ser así. Yo no tengo dudas. La gente lo manifiesta. Los gurises, ¿cuál es la propuesta para nuestros gurises? Más allá, por ahí estamos hablando cosas que por ahí le conviene o le corresponde al adulto porque somos padres de familia, bueno, tenemos una obligación diferente para nuestros gurises que también necesitan y está bien el divertimento, el espacio, el tiempo también de ocio. ¿Qué tenés para nuestros gurises? Nuestros gurises hay que dejarlos ser, hay que dejarlos crecer, no hay que cortarles las libertades, hay que cuidarlos. A nuestros gurises hay que guiarlos como padres y como institución. A nuestros chicos en educación hay que empezar desde el secundario a ensamblar la educación con la salida laboral. Por eso ayer Alicia Fregonese dejó muy claro esta situación. Esto es lo que el programa de gobierno de Rogelio va a implementar en la provincia. ¿Qué implica esto? Que cuando vos estés estudiando ya vas a tener la posibilidad de dónde ir a trabajar. Ayer le planteaban a Alicia, bueno, pero acá no tenemos empresa, acá no tenemos esto, acá no tenemos únicamente la salida laboral del empleo público. Ayer le cuestionaban que nuestros docentes, nuestros policías, nuestros enfermeros se tienen que ir a trabajar afuera. Bueno, ¿qué diagnóstico laboral hay de la ciudad? ¿O solamente se nos vino la idea de generar este tipo de profesión que le estamos proveyendo nuestra gente a toda la provincia y ni siquiera de fortalecer o incentivar a alguien que venga a generar trabajo, incentivar en lo privado, en herrería, en construcciones de soldadura, potenciar la escuela técnica? ¿Se hizo algún diagnóstico de qué oficios faltan en la ciudad? Nuestra educación tiene que ir orientada a las necesidades que hoy tiene el pueblo, porque si no todo vamos a desembocar en lo que tenemos, en enfermería, en policía y en docentes. Hay personas capacitadas para llevar ese taller de oficio aquí en Feliciano, Freddy. ¿Lo localizaste, lo charlaste, lo viste? ¿Es posible hacer eso? Bueno, nosotros tenemos una escuela de oficio. Esto lo charlábamos ayer con Alicia. Nosotros tenemos una escuela de oficio que con mi llegada eso se va a potenciar. Es donde hay que poner la atención porque si mejoramos las prácticas, si mejoramos de acuerdo a las necesidades que nos plantean los docentes de esa escuela, tenemos posibilidad de que cuando se reciban salgan a trabajar. ¿Cómo?
con un municipio que esté al lado. ¿Con qué? Aportándole las herramientas a los alumnos que salen y que van a tener su salida laboral privada y que van a ganar su pecunio con su esfuerzo, con su sacrificio. ¿Cómo? Con créditos municipales. Con créditos municipales, donde esta persona pague por cuota de acuerdo a sus ingresos y no regalar. ¿Para qué? Para que de esta forma se genere una cadena y que posteriormente, todos los años, los que se vayan recibiendo, tengan la misma posibilidad de que el municipio les facilite herramientas de esta forma sin regalar. ¿Qué hemos visto en estos últimos días? Está perfecto que la gente tenga necesidad y pida herramientas para trabajar, pero el Estado también tiene que controlar, porque el Estado, no se olvide que esos millones de pesos en herramientas que regaló, muchas se vendieron y muchas se están ofreciendo a la venta. Entonces yo tengo que controlar. ¿Por qué? Porque esa plata no cayó del cielo, esa plata es del contribuyente, vuelvo a repetir. Acá la rueda es cortita. Se gastan la plata del contribuyente en políticas que no dan resultado. Nosotros tenemos muchos ejemplos en esta ciudad donde se le ha dado recursos importantes en herramientas y que a la semana lo vendieron. Han entregado chapa, vuelvo a lo mismo, han entregado chapa y al otro día estaban vendiendo a los vecinos. Hoy una chapa vale 40.000 pesos, de 5 metros, lo vendían a 5.000. Entonces, ¿dónde está el control? Total, ¿lo paga el pueblo? Esto es lo que nosotros tenemos que empezar a ver también. Y por eso la gente quiere el cambio. Corsos y fiesta del ternero. Vuelvo a decir, llegó plata para los corsos, nos mintieron, nunca hicieron, esto llegó hace mucho. ¿Habrá una continuidad de carnaval y fiesta del ternero en tu gestión? Desde el primer día vamos a trabajar en esto. Son expresiones populares, es la segunda más importante del pueblo y hay que entenderlo, es parte de nuestra cultura. No puede estar alejado de la cultura o de la Secretaría de Cultura. El intendente es el primero que tiene que estar ahí y vamos a trabajar desde el primer día para que las comparsas tengan todo lo necesario. Vos me dirás, ¿le vas a hacer el golsódromo? Vamos a trabajar para eso. Hoy no les prometo, pero sí vamos a trabajar. ¿Es posible? Claro que es posible. El lugar lo vamos a ver. El lugar es sensible, el lugar se puede hablar, son 3 comparsas, son personas que quieren trabajar, que quieren mostrar esta expresión popular y que la gente también lo quiere porque lo disfruta, porque lo pide, porque lo vivieron. Ahora yo te pregunto, ¿por qué la cortaron por 4 años o 5 años? ¿Por qué se dejó de hacer? Estas son las cosas que uno, ahora en plena época de campaña, salimos con todo, a ofrecerle millones de vuelta, 2 millones de pesos. ¿Alcanzan? A la gente no se la corre con plata. A la gente no se la atora con plata. A la gente hay que traerles propuestas. La gente cuando viene con sus proyectos hay que escucharla y hay que apoyarla. Esto va a ser parte de mi gestión. Esto va a ser parte de nuestro equipo de cultura. Después veremos el lugar. Y con la fiesta del ternero también tenemos nuestras ideas. Uno habla de consulta popular, más allá de lo que uno piense, yo creo que hay que respetar la opinión del pueblo, pero tengamos en cuenta el crecimiento demográfico, tengamos en cuenta el daño al centro histórico, porque una plaza es historia en nuestra ciudad, y que todos los años hay que repararla, hay que invertir, hay que volver a poner, y que se presta a cualquier desconfianza. ¿Por qué no, habiendo lugares hermosos, crear un lugar, un predio donde se puedan realizar no solo la fiesta del ternero, multievento sería, un multievento, y por qué no otros festivales que también son parte de nuestra cultura y que uno ve cómo la gente lo expresa cada vez que se realizan. Y esto me voy a guardar, porque también tenemos la idea de otro tipo de festival y que, observando en estos últimos años, la gente valora y que cuando se lo propongamos, yo estoy seguro que se van a aprender. Justamente, soy una persona relacionada de siempre al deporte, te consulto. San José de Feliciano nunca ha tenido una maratón como ciudad misma, sí lo ha realizado la gente del instituto, que no lo realiza más por diferentes situaciones. Jorge Pessoa tenía su tradicional San José en el mes de febrero, en el mes de marzo, lo ha dejado, se ha retirado de él, hay un equipo que está trabajando para tratar de continuar en el mes venidero.
Marino Villalba se ha consagrado campeón allí de un duatlón. Diego Chávez ha combatido en Tandil. Nos ha mencionado él que tenía poca y escasa aporte, solamente una empresa privada aquí en nuestra localidad. Las chicas han ido a correr a Misiones. El punto es este. ¿Qué tenés para la gente de deporte? ¿Cuál será tu aporte justamente para todos estos deportistas chicos y grandes y adultos también en San José de Feliciano? El municipio tiene un presupuesto y hay unos millones en deporte. Nosotros vamos a ayudar y a potenciar el deporte. No vamos a competir con los clubes. Vamos a conversar con los clubes. Vamos a ver las necesidades que tienen y los vamos a apoyar. Sí, vamos a pedirle el fortalecimiento. Yo prefiero, y estoy convencido, tener a nuestros chicos, tener a nuestros gurises 2 o 3 o 4 horas más en un club y no 2 o 3 o 4 horas de ocio en la calle o en cualquier otro lugar. Por eso es fundamental el deporte, en todos los barrios. Vamos a fomentar la competencia local, en todos los deportes que tengamos personas que compitan. Esto que vos decís de los deportistas de bajo recurso, te vuelvo a repetir, hay recursos en deporte, hay plata en deporte y los vamos a poner donde haga falta. Entonces a mí no me preocupa esta situación. Lo que uno ve es mucha gente que se mete en el deporte y desconoce de otras ramas. Y a veces uno ve las chicas que van a correr, estas que fueron a Misiones con zapatillas inadecuadas. Y nos representa Feliciano. Entonces vamos a conversar con estos deportistas. El deporte hoy es costoso. Una zapatilla para correr cuesta mucho, pero hay plata para eso. Vamos a atender los problemas que tiene la gente en el deporte. Pero además, hay muchos clubes que también necesitan. Hemos visto barrios donde hay canchas de más de 30 años que ni siquiera tienen un vestuario. También vamos a estar atendiendo estas cuestiones. Porque hay barrios del pueblo que han sido descuidados y que cuando nos vieron caminar, tuvieron la asistencia enseguida. Cuando nosotros lleguemos en diciembre, vamos a empezar a juntarnos y a trabajar para que el trabajo sea permanente, continuo, y que cada vez que el recurso esté, cada vez que gestionemos, la educación y el deporte, viene hablando Rogelio, es fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad. Hoy, vos decís, fueron a Misiones, Dieguito a Tandil. A Tandil. En el fútbol, ¿cuántos tenemos en campeonatos argentinos? Tercera división, segunda división, primera división. Hoy, cualquier pueblo del país tiene un jugador o en reserva, o probando, o yéndose. Hoy Feliciano tiene un chico que por motus propio, por el sacrificio de la madre, llegó a Italia. Entonces cuando uno ve estas cosas, cuando uno lo ve a Diego Chávez, cuando uno lo ve a Marino Villalba, vemos enormes potenciales que si nosotros ayudamos, podemos estar en todos lados. Y esto es lo que a mí me alienta en deporte. Cuando desde cerca conocimos esta situación de que Feliciano tiene potencial en su gente, no solo hay que ayudar en una zapatilla. Un deportista no solo corre con zapatillas o no solo juega la pelota con botines. Tenés nutricionistas, tenés gimnasio. Bueno, la alimentación, por eso cuando uno habla de educación también empezamos a hablar del fortalecimiento de la alimentación para mejorar a futuro mayor rendimiento intelectual y deportivo, mayor rendimiento no solo intelectual y deportivo, sino también en el desarrollo que podamos tener como persona y que le podamos dar a la ciudad. O sea que hay cosas lindas que vienen. Justamente, la última para cerrar brevemente, te pido cómo vas a elegir o cuál será el perfil de tus secretarios y directores de cada una de las áreas. Que no te quepan duda que van a tener un perfil parecido. Personas que sepan tomar decisiones solo, personas que trabajen con responsabilidad, que tengan el tiempo para atender a la gente. Yo en una reunión cuando me dijeron nos vas a tener en cuenta para darnos cargo, sí, nosotros vamos a evaluar la idoneidad, vos me vas a decir, pero el primer día no vas a tener tiempo de hacer concurso, y eso es una preocupación, pero las personas más idóneas, las personas que han demostrado
trayectoria en su trabajo, son las personas que primero van a empezar a trabajar en las nuevas áreas, en los nuevos cargos seguramente, y con este perfil. Otra de las cosas que nosotros nos vamos a plantear, reunión de gabinete toda la semana. Reunión de los secretarios y de la gente que trabaja y que tiene responsabilidad y que tenemos cargo, reunión permanente. Nosotros debemos coordinar de manera permanente todas las actividades y todos los funcionarios tienen que tener conocimiento de lo que hace cada área. Y además, cuando uno trata el relevamiento de una calle, de la mejora de una calle, hay muchas áreas que participan ahí. No solo obra pública, también hay una situación social que atender en eso. Porque nosotros vemos hoy, con beneplácito, repasar una calle y nos mejoraron la calle, pero estamos descuidando otras cosas que nos dicen, me repasaron la calle, pero me empeoraron porque yo tengo una silla de ruedas que tiene que bajar y mirá lo que me dejaron. Esto también es importante. Esto se llama idoneidad, esto se llama conocimiento, esto se llama trabajar de manera planificada y con proyecto. Esto es lo que se va a encontrar la gente cuando lleguemos nosotros. Freddy, gracias por tu tiempo, ojalá que te vaya a la mejor manera, gracias por comprometerte también aquí en la política de San José de Feliciano. Agradecerte a vos por el espacio, por este tiempo. Vuelvo a invitar a la gente. Hoy nos acompaña Rogelio Frigerio, nuestro gobernador. Invito a todos que nos acompañen en su recorrido, a saludarlo. Vamos a recibirlo a las 3:30. Vamos a armar una caravana que vamos a recorrer todos los barrios de la ciudad. Y luego, a las 4:40, vamos a estar, 16:40, perdón, vamos a bajarnos y estar en la plaza, donde la gente va a tener la oportunidad de hablar, donde también los medios van a tener la posibilidad de entrevistarlo y bueno, interactuar y preguntarles algunas cuestiones en profundidad. La gente en Feliciano le han hecho preguntas puntuales, profundas, que han conmovido en esta recorrida que hizo hace 2 semanas. Estas son las que a nosotros nos potencian. Cuando un gobernador conoce del propio pueblo las necesidades que tiene y cuando la gente le dice, Rogelio, gobernador, acordate de tu pueblo, acordate del intendente que va a trabajar para nosotros. Entonces, esto también es lo que más nos alienta a seguir trabajando y que nos da esta energía, sabiendo que vamos a hacer gobierno después del 22 de octubre. Gracias por tu tiempo, buena vida para vos. Por favor. Ha pasado la entrevista, así llegamos al final de nuestra jornada de laburo. Hemos hecho radio un día más, gracias a Dios por eso.